Imagina que el día comienza, pero no con luz, sino con una sombra que se filtra por las rendijas de la conciencia. El aire pesa antes de mover los pies, como si fuerzas invisibles intentaran instalar miedo, ansiedad y cansancio antes del primer aliento. Te preguntas si luchas contra personas o contra pensamientos disfrazados que buscan arrancarte la paz. La Biblia declara que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes ocultas. Lo que llamas simple preocupación puede ser la entrada de un ejército silencioso que quiere quebrar tu fe. El alma se siente observada por ojos que no ves, como si hubiera un tribunal invisible esperando tu primer error. En esa penumbra entiendes que no basta la disciplina ni la fuerza de voluntad, necesitas la presencia de lo divino para resistir. Levantas una oración no como rito vacío, sino como grito de defensa. Señor, camina conmigo en este día, porque sin ti soy vulnerable. Tu voz se eleva como humo, esperando atravesar los cielos. Y aunque la habitación parece muda, percibes que el silencio mismo responde. Es un silencio cargado de misterio, como una puerta entreabierta que aún no decides cruzar. No sabes qué habrá detrás, salvación o condena, paz o tormenta. Lo único claro es que si caminas solo, el peso será insoportable. Por eso clamas, porque el reloj avanza y el enemigo no descansa. Y la pregunta que queda vibrando es, ¿quién cubrirá tu mente cuando el próximo ataque llegue? Cada decisión de la mañana se convierte en una llave. Abres puertas sin notarlo, palabras dichas con ligereza, gestos de indiferencia, pensamientos que no filtras. Todo puede ser usado en tu contra como evidencia en un juicio espiritual que jamás detiene su registro. La Biblia enseña que cada palabra será puesta a la luz. Imagina un archivo invisible donde cada suspiro queda grabado y cada acción registrada en páginas que no puedes arrancar. El enemigo sabe leer esos registros y manipularlos para condenarte, disfrazando la oportunidad como trampa, la amistad como traición, la abundancia como codicia. Lo oscuro no siempre llega con un rugido, a veces se presenta como promesa de éxito inmediato. Por eso necesitas discernimiento, ojos que vean más allá de la apariencia. La palabra es ese espejo que revela las intenciones ocultas. Sin ella, el alma camina como un ciego en un pasillo lleno de precipicios. Piensa en una puerta brillante que promete libertad, pero que en su interior es jaula disfrazada. La fe es la única lámpara que ilumina esas distorsiones. Mientras la mayoría corre confiada tras la multitud, los pocos que escuchan la voz divina saben detenerse antes del abismo. Tú decides cada mañana si confías en tu percepción limitada o en la guía eterna. El día no te da tregua, cada segundo que avanza es un contrato que firmas con tu espíritu. Y cuando la noche caiga, la pregunta será inevitable: ¿firmaste con la luz o con las tinieblas? El cansancio que experimentas sin causa aparente no siempre es físico. Hay fatigas que nacen del alma, drenada por cadenas invisibles que pesan aunque no las veas. Una mente bombardeada por pensamientos repetidos, miedos sin explicación y recuerdos distorsionados puede ser campo de batalla. La Biblia habla de dardos encendidos lanzados contra la fe. Esos dardos no son flechas de hierro, son ideas que hieren desde dentro, robando la esperanza. Cada vez que crees que no eres suficiente, que nunca lograrás lo prometido, una trampa se cierra un poco más. Pero también se anuncia una oportunidad. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Imagina un guerrero sin armas, acorralado contra un muro. En ese instante, cuando todo parece perdido, el cielo envía su intervención. La voz divina no siempre grita. A veces susurra en la grieta del alma rota. No temas, estoy contigo. Ese murmullo tiene más poder que 100 ejércitos, porque abre un respiro en la asfixia. El enemigo quiere convencerte de que la lucha es tuya y que estás solo. Pero la verdad, revelada en la palabra, rompe la ilusión. No estás solo,
nunca lo estuviste. Lo que parece debilidad es terreno fértil para la fortaleza celestial. Aún así, la batalla no termina aquí. La pregunta que retumba es: ¿te dejarás definir por la herida que recibiste o por la promesa que aún espera cumplirse? No todas las cadenas son visibles. Algunas están hechas de palabras susurradas con cariño falso, de vínculos que parecen amor, pero en realidad son control. La manipulación más peligrosa no se nota al inicio. Se disfraza de afecto, de consejo, de seguridad. La Biblia revela que incluso el enemigo puede disfrazarse como ángel de luz. ¿Cuántas relaciones florecen con sonrisas, pero esconden espinas que drenan la energía y quiebran la dignidad? Cada lazo humano puede ser fuente de vida o de esclavitud. Quien camina sin discernimiento termina atado a dependencias que lo debilitan. Por eso, el alma necesita sabiduría divina para reconocer cuándo un abrazo es refugio y cuándo es jaula. Piensa en un jardín lleno de flores hermosas, algunas alimentan con fragancia, otras esconden veneno en su tallo. Solo con la luz de Dios puedes distinguirlas. Si no, terminarás bebiendo del néctar que mata. El amor verdadero no se impone ni encadena, se entrega y se libera. Pero mientras confíes en la apariencia, serás presa fácil de los que dominan con halagos. La Biblia es la espada que corta los hilos invisibles de la manipulación. Sin ella, caminas como marioneta en manos ajenas. El enemigo no siempre grita. Muchas veces susurra con voz dulce, y cuando el día termine, la pregunta no será a quién amaste, sino a quién obedeciste sin darte cuenta. El hogar debería ser refugio, pero incluso entre cuatro paredes se libran guerras invisibles. No siempre hay gritos. A veces basta el silencio frío que levanta muros más altos que cualquier discusión. La Biblia enseña que una casa dividida no puede permanecer. Y sin embargo, ¿cuántos hogares parecen intactos por fuera, pero están corroídos por dentro? Palabras no dichas se convierten en fantasmas que recorren pasillos, resentimientos no resueltos se convierten en grietas por donde entra la oscuridad. El enemigo no necesita invadir con violencia cuando logra sembrar división en lo cotidiano. Orgullo en lugar de escucha, indiferencia en lugar de ternura, rencor en lugar de perdón. Pero también hay esperanza. Imagina tu hogar rodeado por un muro de luz, una fortaleza invisible donde las tinieblas no logran penetrar. Esa protección no se compra con riquezas, se construye con oración, con humildad y con la palabra como cimiento. Cada conversación puede ser un arma usada para herir o para sanar. Si tus palabras fueran semillas, ¿qué jardín crecería dentro de tu casa? La fe convierte la mesa en altar, la cama en refugio, las paredes en testigos de amor. Sin embargo, si permites que la división se instale, pronto descubrirás que la noche más oscura no está afuera, sino dentro de tus propias habitaciones. Y la pregunta que no te dejará dormir será: ¿abriste la puerta de tu casa a la luz o al enemigo disfrazado de costumbre? La salud es un don frágil, tan invisible como el aire que respiras. No siempre valoras su peso hasta que un síntoma, un dolor o una fatiga inesperada te recuerdan que eres polvo sostenido por gracia. La Biblia enseña que el cuerpo es templo del Espíritu, pero ¿cuántas veces lo descuidas, lo cargas con excesos o lo exiges hasta quebrarlo? No todo ataque llega en forma de enfermedad visible. Muchos entran como desgaste lento, emociones que intoxican, pensamientos que enferman, culpas que corroen más que la fiebre. Imagina un cristal empañado, por fuera parece limpio, pero dentro se acumulan sombras. Así es el alma que calla sus heridas emocionales. Y cuando el alma enferma, el cuerpo no tarda en seguirla. Pero incluso en la fragilidad, la presencia divina puede convertir cada latido en canto de resistencia. El enemigo busca que te entregues a la desesperación, que confundas la dolencia con condena, que pienses que tu cuerpo es jaula en lugar de altar. Sin embargo, la fe declara lo contrario. Aún en la debilidad
puedes encontrar propósito, aún en el dolor puedes hallar fortaleza. El silencio de la enfermedad es también un campo de batalla donde se define si tu espíritu se rinde o permanece firme. Y cada vez que eliges orar en medio de la fiebre, cada vez que alabas en medio del cansancio, la oscuridad pierde terreno. Pero la pregunta que queda es inquietante: ¿qué haces con tu cuerpo? ¿Lo conviertes en santuario o lo entregas como trofeo a las tinieblas? Las decisiones parecen pequeñas, pero cada una es semilla de eternidad. Una mirada, una respuesta, una firma en un contrato, todo abre caminos que no siempre puedes desandar. La Biblia muestra que la senda ancha lleva a perdición y la angosta conduce a la vida. Sin embargo, ¿qué camino eliges cuando las opciones se disfrazan de oportunidad? El enemigo no siempre te empuja, muchas veces te ofrece atajos brillantes, prometiendo rapidez donde Dios pide paciencia. Imagina un cruce de caminos, uno amplio, lleno de luces, voces y risas, otro estrecho, oscuro y silencioso. La multitud corre por el primero, pero el segundo guarda un secreto. Detrás de esa penumbra, una luz eterna espera. Decidir por la fe no es fácil, porque significa renunciar a la inmediatez. Pero cada atajo que tomas sin discernimiento es una deuda que deberás pagar con interés de dolor. La Biblia es mapa y brújula, pero si la ignoras, caminarás guiado por el deseo, no por la verdad. Y al final del día, la vida te recordará que toda elección trae fruto, dulce o amargo. Lo que siembras en secreto se manifestará en público. El enemigo quiere que creas que nada importa, que todo es reversible. Pero la realidad espiritual es implacable. Cada paso deja huella, cada sí o cada no abre una puerta eterna. La tensión es clara: ¿seguirás la voz de la conciencia iluminada por Dios o la voz dulce del engaño que te conduce suavemente hacia el abismo? El silencio de Dios es quizás la prueba más perturbadora. Clamas, lloras, preguntas, y lo único que recibes es eco. Nada responde. El corazón comienza a creer que está abandonado. El enemigo aprovecha ese vacío y susurra: tus oraciones no tienen valor, tu fe es inútil, estás solo. La Biblia, sin embargo, enseña que la fe verdadera se prueba en la espera. El silencio no es ausencia, es entrenamiento. Imagina un cielo nublado que oculta el sol. Aunque no lo veas, sigue brillando con la misma fuerza. Así es Dios en el silencio, oculto, pero no ausente. El alma que aprende a confiar sin señales se convierte en alma inquebrantable. La oscuridad quiere que confundas demora con rechazo, que interpretes la calma como desinterés. Pero en ese aparente vacío se fragua la paciencia que da victoria. Piensa en un reloj detenido frente a ti. Los minutos parecen eternos, pero en otra esfera invisible, el tiempo divino avanza perfecto. La tentación es romper el proceso, forzar las respuestas, buscar sustitutos humanos que alivien la espera. Pero toda prisa tiene su precio. Lo que consigues fuera de tiempo se convierte en carga, no en bendición. Por eso, aunque duela, aunque queme la incertidumbre, necesitas quedarte. El silencio es el crisol donde tu fe se hace oro, y la tensión final te persigue. Te rendirás al murmullo del enemigo que dice nada cambia, o permanecerás hasta que la voz de Dios rompa finalmente el silencio. La esperanza parece débil cuando todo se derrumba. El corazón cansado mira alrededor y solo ve ruinas, proyectos que no funcionaron, relaciones que se quebraron, fuerzas que ya no alcanzan. Entonces surge la tentación más peligrosa: rendirse. El enemigo quiere que pienses que la noche no terminará jamás, que la sombra es permanente y que tu esfuerzo es inútil. Sin embargo, la Biblia recuerda que la esperanza no avergüenza porque está arraigada en el amor de Dios. Imagina un desierto interminable, sin árboles ni ríos. De repente en la arena seca aparece una semilla diminuta. A simple vista no parece nada, pero esa semilla contiene la promesa de un bosque entero. Así es la esperanza, pequeña, casi invisible, pero suficiente para sostenerte en la oscuridad.
El problema no es que la esperanza sea frágil, sino que te acostumbras a medirla con tus ojos en lugar de con la eternidad. La verdadera esperanza no nace de lo que ves, sino de lo que Dios prometió. El enemigo susurra que tu historia terminó, que lo intentaste todo y fracasaste. Pero la palabra afirma que lo que parece final es apenas inicio. La tensión se instala porque el cansancio quiere convencerte de que soltar es más fácil que resistir. Y cuando miras al horizonte y no ves amanecer, la pregunta se clava en tu interior. ¿Te rendirás a la oscuridad del desierto o abrazarás esa semilla diminuta que promete un bosque eterno? Dentro de cada ser humano late una misión escrita antes del primer aliento. No llegaste al mundo por casualidad, fuiste trazado con propósito. La Biblia afirma que cada uno fue formado con intención divina. Pero el enemigo trabaja con astucia, no siempre busca destruirte de frente, sino distraerte, desviarte, entretenerte con luces pasajeras hasta que olvides tu llamado. Imagina un corredor con múltiples puertas, todas adornadas con promesas brillantes. Tras algunas hay placer, tras otras poder, tras otras reconocimiento. Pocas son las que conducen al verdadero propósito, y esas casi siempre parecen más opacas, más difíciles de abrir. El alma inquieta se cansa de esperar y decide entrar en la primera puerta luminosa. Allí descubre cadenas disfrazadas de coronas. Cada trampa está diseñada para gastar tu tiempo, tu energía y tu fe. Porque si logran desviarte, ya no hace falta destruirte. La Biblia es ese mapa que te recuerda cuál es la puerta correcta, aunque la multitud ignore su señal. El enemigo quiere que olvides tu misión, que creas que viniste solo a sobrevivir. Pero la verdad es otra, viniste a reflejar la gloria de Dios con tu vida. La tensión es constante porque la seducción de lo inmediato siempre grita más fuerte que la voz callada de lo eterno. Y al final del día, tu corazón tendrá que responder: ¿te perdiste en los pasillos llenos de luces falsas o seguiste la ruta estrecha hacia el propósito eterno que desde el inicio estaba escrito para ti? El dinero revela más del alma que las palabras. Muchos creen que es solo un recurso, pero la Biblia enseña que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. La vida financiera no es neutral, es un campo donde se prueban la fe, la integridad y la confianza en Dios. El enemigo lo sabe y coloca trampas disfrazadas de oportunidades, negocios fáciles, alianzas ventajosas, atajos que parecen bendición, pero esconden cadenas. Imagina monedas relucientes cayendo en tus manos. Al principio brillan, pero pronto descubres que queman como brasas encendidas. La avaricia y la ansiedad son prisiones invisibles que asfixian al alma. Sin discernimiento, tu vida financiera se convierte en campo fértil para la manipulación. Pero con la luz divina, el dinero vuelve a ocupar su lugar, herramienta no ídolo, medio, no fin. La Biblia es clara: mejor es poco con justicia que grandes tesoros con angustia. El enemigo quiere que creas que tu valor depende de lo que posees, pero el cielo mide distinto. Lo que das pesa más que lo que acumulas. La tensión no se resuelve con cifras, sino con propósito. Y al final, cuando el día caiga, la pregunta no será cuánto tuviste, sino qué hiciste con lo que se te confió. ¿Usaste tu provisión como instrumento de justicia o como puerta abierta para que la codicia devorara tu paz? El hogar no se construye solo con paredes, sino con la sustancia invisible de la convivencia, respeto, perdón, paciencia. La Biblia enseña que el amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Pero el enemigo siembra discordia en lo cotidiano, un gesto malinterpretado, una palabra cargada de ira, un silencio usado como arma. Así nacen grietas que, si no se sanan, se convierten en abismos. Imagina una casa iluminada por fuera, pero oscura en su interior. Allí las sonrisas son máscaras y las heridas laten bajo la alfombra. El hogar dividido se convierte en territorio del enemigo, que no necesita entrar con violencia cuando ya se instaló con indiferencia. Sin embargo, cuando Dios habita, incluso las paredes parecen respirar paz. Cada oración pronunciada en la mesa es ladrillo de protección
cada acto de humildad es cimiento de reconciliación. La batalla por la familia no es menor que cualquier guerra espiritual. Es allí donde el alma aprende a amar de verdad o a endurecerse en la costumbre. El enemigo quiere que creas que la división es normal, que la distancia emocional es inevitable. Pero la palabra afirma lo contrario. La unidad es posible si se siembra con verdad y paciencia. Al final, la tensión se resume en una pregunta inquietante: ¿será tu casa un jardín donde florezca la luz, o un campo seco donde la oscuridad siembre discordia hasta marchitar el amor? La vida entera parece un pasillo largo, iluminado a intervalos. A veces ves claridad, a veces solo penumbra. En ese recorrido, la Biblia es lámpara que guía paso a paso, revelando no todo, sino lo suficiente para avanzar. Sin esa luz, te conviertes en presa fácil de la manipulación, de promesas vacías y de fuerzas que buscan desviarte. Cada amanecer abre una batalla: cuidar tu mente, tu cuerpo, tu familia, tu propósito. El enemigo no descansa, ofrece atajos, siembra dudas, oculta cadenas en regalos brillantes. Pero tú decides si caminas desarmado o bajo la protección del Altísimo. El secreto está en la vigilancia interior, reconocer los hilos invisibles que otros intentan mover, descubrir cuando una emoción no es tuya, sino sembrada. El discernimiento no se improvisa, se cultiva con oración, silencio y palabra. Imagina tu vida como un tablero donde cada movimiento tiene consecuencias eternas. No eres espectador, eres jugador, y tu alma es la pieza más codiciada. La tensión final no se esconde, tarde o temprano deberás elegir. ¿Seguirás la voz suave que te adormece en la comodidad o despertarás al llamado que exige valentía? Hoy la invitación es clara: profundiza en tu poder interior, reconoce las trampas disfrazadas de luz, usa la sabiduría incluso de la psicología oscura para proteger tu mente y tu espíritu, y comparte tu experiencia con otros. Porque no estás solo en este corredor, muchos caminan contigo. Y la pregunta que te perseguirá hasta responderla es: ¿saldrás de este pasillo en luz o en tinieblas?